Hola, hoy vamos a hablar de un asunto que es un poquito delicado. Resulta que nosotros nos mudamos nuevos para un lugar donde vivimos allí relativamente, sería un año máximo. Pero bueno, estando allí hicimos mucha amistad con una vecina que vivía frente a la casa porque ella tenía un niñito chiquito y yo ya estaba becada, pero cuando yo venía de la escuela los fines de semana, a mí me gustaba mucho como que jugar con el niño chiquitico y yo eso lo entretenía y esas cosas, hicimos muy buena amistad con él. La cosa es que al lado de la casa donde nosotros vivíamos había una familia, había una casita que era una casita bien modesta. Yo creo que era hasta de madera. Yo no recuerdo bien porque yo era una niña. Pero yo creo que la casita incluso era de madera. La cosa es que en esa casa que nos quedaba al lado de la casa de nosotros, que era una casita bien modesta, vivían unas personas mayores que serían los dueños de la casa. Luego estaba una señora con su hija joven y un buen día, yo no sé si fue que mi mamá salió por la tarde a botar la basura, ya tarde noche. Mi mamá sale a botar la basura y mi mamá viene muy sorprendida porque nosotros al mudarnos para ahí sabíamos, mi mamá lo había comentado, ay, por aquí vive fulano, un amigo de ella, que habían trabajado juntos hacía mucho tiempo y ella no lo veía. Ella tenía muy buena amistad con ese señor, se conocían, mi mamá conocía a la familia de ese señor, que por cierto tenía su esposa y sus dos hijos, mi mamá los conocía, eran dos hijos varones, los que mi mamá conocía, y tenía su esposa y sus dos hijos varones. Era la familia que mi mamá le conocía a ese amigo. Resulta que esa noche mi mamá sale a botar la basura y mi mamá viene muy sorprendida porque dice mi mamá, ay, a mí me pareció ver a fulano, aquel amigo de quien ella había estado hablando, que vivía en ese reparto para el que nos habíamos mudado, y ella dijo, ay, nos vamos a mudar para tal reparto, ahí vive mi amigo fulano. Pero bueno, yo creo que ella ni bien se acordaba de dónde exactamente vivía el amigo. La cosa es que nosotros estábamos viviendo ya ahí. Mi mamá sale una noche a botar la basura y entra diciendo que le pareció ver al señor ese, amigo de ella, en la casa de al lado. Y nosotros lo tomamos así como que natural. Bueno, sí, puede ser que lo haya visto, ya, está bien, no hay problema. Pero que como en dos ocasiones más mi mamá sale y vuelve a ver al señor y sí, ella comprueba que efectivamente que era el conocido de ella, el amigo, que habían trabajado juntos, que el señor iba a mi casa de visita y todo, así que sí, se conocían muy bien y se llevaban muy bien. Mi mamá sabía perfectamente si era él o no. Y mi mamá sabe que es él y mi mamá se le acerca para saludarlo. Cuando mi mamá se acerca para saludarlo, él como que se sorprende. Pero bueno, mi mamá lo saluda una vez, él también muy cariñoso, saludó a mi mamá y todo eso. Pero ya mi mamá, en las dos ocasiones que lo había visto anteriormente, que no había podido saludarlo porque ella estaba en la indecisión si era él o no era él, mi mamá había notado que él iba allí, él manejaba una moto con Sidecar, y mi mamá había notado que él iba allí a dejar a la muchacha, o sea, la persona más jovencita que vivía en esa casa, que ya le dije que en esa casa vivían como tres generaciones de personas, los abuelos, la madre de la muchacha y la muchacha joven que vivía allí. Mi mamá ve que el hombre está dejando a esa muchacha ahí en las afueras de su casa, nunca se baja de la moto, nunca entra, nada, él solo iba allí a recoger a la muchacha a eso de la tardecita, así cuando estaba anocheciendo, y tarde ya en la noche la devolvía de igual manera. La dejaba allá afuera, él no se bajaba, y ella era la que entraba y salía, y él la esperaba siempre montado en su moto. Mi mamá lo saluda, él como que se sorprende, pero bueno, nada.
él saluda a mi mamá. Y mi mamá le dice, hey, eso, tú por aquí, por fin, ¿para dónde es que tú vives? Y él le explica a mi mamá, no, así, pero él como que nerviosito, ¿no? Como que le está explicando a mi mamá, pero imagínense, la esposa, mi mamá le está preguntando dónde tú vives y él vivía con su esposa y sus 2 hijos varones. Entonces mi mamá le dice, no, porque te he visto por aquí varias veces, que tú estás haciendo aquí. Y él le dice, no, esto es una hija que tengo yo, pero así como a modo de secretismo y de cosas. Él le dice a mi mamá, es que yo vengo a recoger a mi hija. Ajá, él le dice así, yo vengo a recoger a mi hija. Y mi mamá le dice, ¿qué hija? Porque ya les digo, mi mamá lo conocía a él de tiempo atrás y jamás mi mamá le había oído hablar de una hija hembra, ni de una hija mayor, ni nada de eso. Mi mamá le conocía a él, su esposa y sus 2 hijitos varones, que eran contemporáneos con mis hermanas. Pero de hija hembra y mayor, así ya, que la muchacha era como de 20 y tantos, mi mamá no sabía de la existencia de esa muchacha. Y entonces él le dice, cuando él ve el asombro de mi mamá de enterarse de una hija que él tiene, qué sé yo, y que él le está diciendo, no, que yo vengo aquí a recoger a mi hija. Mi mamá se queda con cara asombrada y él le dice a mi mamá, tú sabes cosas de uno de la juventud. Y entonces yo la llevo y la traigo de la escuela y esas cosas, porque la calle, tú sabes cómo está. Y mi mamá dice, bueno, está bien. No, en primera, mi mamá no, sencillamente es amiga de él, ella no tiene derecho a estarle preguntando, oye, ¿y tu esposa lo sabe? Y no sé qué. No hay derecho. Mi mamá sencillamente escuchó la historia y cayó. No tenía motivos ni para dudar ni para seguir preguntando más nada. La cosa es que pasa el tiempo y pasa un águila por el mar y un día nos ponemos a conversar con la vecina de enfrente, la que tenía el niñito, que yo iba a su casa a jugar con el niño y esas cosas. Yo era la más chiquita y yo iba a su casa a jugar con el niño. Y mi mamá también estaba ahí en el portal de la casa de la vecina. Estábamos un ratico compartiendo y conversando ahí. Y mi mamá le dice a la vecina, no, porque esa muchacha, la hija de mi amigo fulano. Y la vecina como que se queda así como, dice, ¿la hija de quién? Y dice mi mamá, sí, la hija de fulano. Mi mamá repite el nombre del hombre. Y la vecina se queda como que desconcertada así. Y dice la vecina, ¿y de dónde tú conoces al padre de esa muchacha? Y mi mamá le dice, no, es que nosotros trabajamos juntos muchos años y el otro día yo lo vi a él ahí, que vino a dejarla por la noche y yo lo saludé y él me dijo que esa muchacha es su hija y que él la lleva y la trae de la escuela. Mira eso, yo soy amiga de él hace tantísimos años y yo conozco a su esposa, conozco a sus 2 hijos que él tiene en su matrimonio, pero yo jamás supe que él era padre de una muchacha ya adulta y tampoco sabía que vivía por aquí. O sea, yo sabía que él vivía en este reparto, pero me sorprendió verlo ahí recogiendo a esa muchacha, porque que él tuviera una hija hembra, yo no lo sabía y me sorprendió porque mi mamá lo conocía, ya le digo, de toda la vida y conocía a su familia. Y mi mamá le explica a la señora que estaba hablando con nosotros. Y ahí es donde la muchacha nos dice a nosotros, pues mira, que yo te digo que él no es el padre de esa muchacha. Y mi mamá y la mujer como que casi que entablan una discusión, porque mi mamá decía, ay, pero ¿cómo tú me vas a decir que él no es el padre de la muchacha si él mismo me lo ha dicho? Él es mi amigo y mi mamá
es una persona que defiende como que mucho a sus amigos. Y como que ella, cuando un amigo le dice algo, ella lo da por sentado porque se lo dijo su amigo. Y entonces, en ese punto yo creo que mi mamá es un poco inocente porque a veces los amigos de uno le mienten. A veces una persona, aún siendo tu amigo, te puede mentir. Y entonces mi mamá juraba y perjuraba que su amigo le había dicho y que era la verdad. No, porque fulano me dijo y fulano es mi amigo. Y fulano dice que esa muchacha es su hija. Aun cuando ella sabe que conoce al fulano de hace años y que fulano nunca le habló de hija, ella nunca había sabido de esa muchacha y todo eso que ya le expliqué antes. Bueno, ella le dice al muchacho, sí, esa es su hija. Si yo lo estuve saludando los otros días. Y él me dijo que yo le pregunté porque yo conozco a su mujer, conozco a toda la familia, conozco a los hijos. Y él me dijo que había sido como que una aventurilla que él tuvo en la juventud. Esta muchacha. Entonces ahí es donde la vecina de nosotros le dice, espérate un momento que yo te voy a decir una cosa. Porque el problema es que esta vecina, ay Dios mío, disculpen que le puse la mano a la cámara. El problema es que esta vecina, ella tenía un carro Lada, de esos que tienen muchas personas en Cuba, porque el padre de ella había sido investigador de la agricultura, de algo, él inventó algo en la agricultura, no sé qué. Y la cosa es que él, por haber inventado eso, él se ganó ese carro, o sea, el gobierno le dio ese carro. Y al morir el padre, ella se queda con el carro y hoy en día no, en aquel momento, el que manejaba el carro era el esposo de ella y lo que hacía era que, por ejemplo, alguien lo alquilaba para ir a un lugar turístico, él manejaba el carro. La cosa es que él se buscaba un dinerito extra por encima de su trabajo. En las noches, cuando alguien lo alquilaba para ir a un lugar turístico o una cosa así, él lo llevaba como un taxi. Pero no lo hacía durante todo el día, sino en ocasiones de que con conocidos, con cosas así. En aquel momento, cuando todavía no se usaba nada de eso de botero ni nada de eso, él hacía eso. Si alguien lo alquilaba, él lo llevaba. Entonces él, en muchas ocasiones, él tenía gente que lo alquilaban para ir a lugares turísticos. Y en Holguín, sobre todo, estaban así lugares como que la gente les gustaba para ir, porque eran reservados para ir, porque estaba apartado de la ciudad y cosas así, porque costaba trabajo llegar allá. Era el Mirador de Mayave. Era un lugar donde muchas personas que tenían relaciones extrañas, así que tenían que ocultarse de alguien, iban a dar a esos lugares porque eran bastante retiraditos de la ciudad y se prestaban para ese tipo de cosas. La cosa es que mi mamá le dice a la vecina, le dice a mi mamá, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes lo que hace mi marido, tú sabes que mi marido cuando se le presenta un viajecito, él lo hace, estas cosas. Y dije, mamá, sí, yo lo sé. Dice la vecina, bueno, mi marido ha visto a ese señor que tú estás diciendo que es el papá de esa muchacha, con esa muchacha en ciertos lugares turísticos, sobre todo en el Mirador de Mayave, que mi mamá sabía, que les estoy explicando para qué era el Mirador. El Mirador de Mayave era un lugar donde las parejas que querían ocultarse iban a dar. Y la vecina le dice así, mi marido ha visto a este señor con esa muchacha en varias oportunidades en el Mirador de Mayave. Y dice mi mamá, bueno, fulana, pero imagínate, a lo mejor un día la recogió en la escuela a la muchacha y como él no convive con ella, no tienen una relación de convivencia, a lo mejor le invitó a almorzar a su hija, lo invitó a comer y fueron a dar al Mirador. Eso no quiere decir nada. Fíjate, mi mamá en todo momento queriendo
salvar la historia que le había hecho su amigo, porque ella confiaba en su amigo. Y ahí es donde la vecina le dice, aquí es donde debíamos de poner una música de misterio. Ahí es donde la vecina le dice, mira, le dice a mi mamá, mira fulana, esa señora, la madre de la muchacha, yo vivo aquí de toda la vida, yo nací y me crié en esta casa, me dice la vecina de mi mamá. Y frente a mi casa toda la vida han vivido esas personas que tú ves ahí. Mi mamá llevaba ahí menos de un año. Y la muchacha le dice, y cuando esa mujer, la madre de esa niña, salió embarazada, nunca aquí nadie conoció quién era el padre de esa muchachita. Padre de esa muchachita, si ella lo conoce, lo han mantenido bien en secreto, porque los vecinos aquí, nadie le conoce padre a esa niña, ni pareja a su mamá. Porque después de que ella dio a luz ahí soltera y todas esas cosas que pasaron, ella más nunca nadie le ha conocido una relación, nada de nada de nada. Dice mi mamá, bueno, pero todavía a lo mejor por eso es que él todavía se siente con el compromiso de venir y atender a la muchacha. Porque imagínate si después que ellos, a lo mejor en la juventud, porque esta muchacha tiene que haber nacido antes de que él se casara y antes de los hijos, porque los hijos de él son menores que ella. O sea, que su mujer no tendría por qué estar celosa. Pero yo sí he conversado con la mujer de él y ella nunca me mencionó que fulano tuviera una. Ni él nunca me lo mencionó, y él se llevaba muy bien conmigo, de compartir juntos, de visitarnos, de todo, y jamás me mencionó que tuviera una hija mayor. Eso sí es raro, pero es que yo no tengo por qué dudar de él. Y ahí es donde la vecina le dice a mi mamá, mira, yo no quiero que tú dudes de tu amigo, y mucho menos quiero sembrarte una duda así fea sobre él, o una cosa que tú puedas estar desacreditar a tu amigo ante tus ojos, ni nada de eso. No es mi intención. Primera, porque yo no lo conozco y no tengo por qué tener ninguna mala intención en contra de él. Pero sí te voy a decir una cosa. Mi marido, que ya te digo que los ha visto varias veces en lugares turísticos, y sobre todo en el Valle de Mayave, que parece que acostumbran a ir ahí, porque me lo ha dicho varias veces que los ha visto en el mismo lugar, me ha dicho, cuando yo le comenté, porque ya mi mamá en otra oportunidad le había comentado a ella que el padre de la muchacha era el que la venía a buscar, o sea, ya esta conversación era como por segunda o tercera vez que mi mamá sacaba a colación que si el hombre era el padre de la muchacha. Y la vecina nunca le había dicho nada a mi mamá, pero ya ese día parece que ella tenía la espinita atragantada y no pudo más de estar oyendo que el hombre es padre de la muchacha y que el hombre es padre de la muchacha. Y la vecina le dice a mi mamá, mira, cuando yo le estuve comentando a mi esposo que tú dices que este señor que viene ahí a recoger a esa muchacha es el padre de ella, tú sabes lo que me dijo mi esposo, que jamás en su vida él haría con una hija las cosas que él ha visto a ese señor gordo viejo que viene ahí en la moto a recoger a la muchacha con esa muchacha. Que las cosas impropias que él ha visto que ese señor y esa muchacha hacen allá arriba en el mirador de Mayave, él jamás las haría con una persona, con una mujer que fuera su hija. Eso me ha dicho mi marido a mí, por eso es que ya yo hoy me atreví a decírtelo y a comentártelo, porque yo te oigo que tú estás convencida de que el hombre es el padre de la muchacha, y yo te digo que el padre de la muchacha, nosotros que vivimos de años aquí, que la hemos visto nacer, no lo conocemos, que a su mamá nunca nadie le ha conocido pareja, que tiene que haber sido pareja de alguien porque embarazada salió y ahí está la muchacha que es la prueba. Pero que nadie nunca le conoció una pareja a esa mujer, nadie nunca, y que después ella se dedicó a criar a su hijita sola y más nunca nadie le ha conocido más nada, y que ese hombre
viene ahí de hace tiempo. Porque esa niña no es ahora que empezó la escuela esa de por la noche. Esa niña, ella empezó la escuela de por la noche y ella iba sola. Y de buenas a primeras, un buen día, empezó a llegar ese hombre ahí a recoger a esa muchachita por las noches. Y la recoge y la trae, y la recoge y la trae. Sí, ella sí. En algún momento se dijo que aquí o alguien habló con ella y ella dijo que ella iba a la escuela de noche. Pero de que ella sale con ese señor y de que se van para otros lados y de que mi esposo la ha visto, que no tiene por qué inventarlo, porque mi esposo, mi mamá le dijo, no, tu esposo no tiene por qué inventar eso. Dice la muchacha, no, por supuesto que no, porque mi esposo ni lo conoce a él, ni la conoce a ella, porque yo sí la conozco a ella de toda la vida, yo le puedo tener algo de afecto a ella porque la vimos nacer aquí en el barrio. Pero mi esposo no, mi esposo llegó aquí los otros días cuando se casó conmigo y él no tiene ningún vínculo así de amistad ni de cariño con ella. Y mi esposo me lo ha contado. Y cuando yo le he dicho a mi esposo que tú dices que ese señor es el padre de la muchacha, mi esposo me ha dicho sí. No, es que ni en mis peores pesadillas. Yo nunca haría con una hija lo que ese señor sucio, viejo y gordo hace con esa niña, que lo he visto yo en el mirador de Mayave. Entonces, señores, ahí nosotros nos fuimos, nosotros conseguimos irnos de ese reparto porque como que nos quedaba lejos de todo, del trabajo de mi mamá, de todo nuestra donde habíamos vivido siempre, y conseguimos ya mudarnos de ahí para otro lado para que nos quedara más cerca todo donde siempre habíamos vivido. Regresamos al reparto donde antes habíamos vivido, dejamos de vivir ahí y más nunca supimos en qué paró, si eran hijos, si eran amantes, si eran padres, si era qué era esa cosa. Ustedes coméntenme en los comentarios qué ustedes creen, que el hombre gordo, que la moto, que iba a buscar a la mujer, que la muchacha, ¿por qué se montaba ahí? Fíjese que la mamá de la muchacha más nunca se le conoció nada. Ella salió embarazada siendo soltera y crió a su hija solita. Los señores mayores parecían personas muy decentes. Pero entonces que la muchachita estuviera haciendo eso, no sabemos. Si se lo permitían, si no se lo permitían, si estaban a gusto, a disgusto. Aquel hombre iba hasta allí, hasta frente a la casa de la muchacha, pero nunca entró. O sea, una serie de cosas que nosotros nos fuimos de allí y nosotros nunca pudimos saber si era una cosa o la otra. Pero si nos fuimos con la duda, pues nosotros no nos explicamos cómo es y por qué el marido de la vecina de enfrente nos tendría que decir eso si fuera una invención. O sea, él no tenía por qué tampoco inventar que él había visto una cosa o la otra. Entonces pónganme en los comentarios qué ustedes creen de este chisme que se quedó así inconcluso porque al final nunca llegamos a saber. Escriban ahí y después hablamos.